que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hay un nombre de Dios que es el que Él reveló de sí mismo en el libro del Éxodo, capítulo 15. Yo soy Dios que sana. Rafa, Yahvé, el Dios que cura. Él se reveló así y le dijo a los israelitas: si ustedes se portan bien, yo no voy a dejar que se enfermen. Yo soy Dios que sana. Y resulta que los israelitas se enfermaban mucho, como todo el mundo se enferma. Fíjense, levanten aquí los que están enfermitos de algo, de lo que sea. Estamos rodeados de enfermos, ¿eh? Entonces en Israel poco a poco se conformó esta idea: el que está enfermo es un pecador, el que está enfermo está maldito, el que está enfermo es una persona a la que Dios no quiere. Si tú estás enfermo, tú estás mal con Dios. Y eso es algo que lo llevamos nosotros como adentro. Cuando uno se enferma, uno normalmente cuando se siente enfermo dice: Dios mío, ¿qué hice? ¿No le ha pasado? O uno está rezando por un ser querido enfermo y dice: ay, Dios mío, pero ¿qué habrá hecho para merecerse eso? Y por eso lo más inexplicable es cuando se enferman los niños, que uno dice: Señor, pero si ese niño es un inocente, porque uno asocia culpa con enfermedad. Y eso en cierta manera no es verdad, pero es lógico. No es verdad porque los que están enfermos no es que sean más pecadores que los que están sanos. Hay gente que por dentro son unos demonios y usted los ve pero sanitos, curaditos, perfectamente bien. El otro día una señora pobrecita que canta unas canciones terribles contra la moral y contra Dios, le cayó un perol. El otro día yo la vi en YouTube que le cayó el perol y quedó igualita. Digo, eso me cae a mí seguro, y quedó muerto ahí tirado. Porque hay gente que es mala, aparentemente, nadie es juez de nadie, pero hace cosas malas y están sanitos. Y hay gente que son muy buenas y uno los ve muy enfermos, sobre todo los niños que son santos e inocentes toditos, y uno los ve enfermos. Entonces, lo que pasa, yo digo que es lógico pensar así, porque la enfermedad es parte del mal. La enfermedad es cuando una cosa no funciona bien, es cuando una cosa está desorganizada, uno se enferma. Yo siempre llamo santo Aristóteles, no sé por qué será, pero Aristóteles decía que la enfermedad es la ausencia de calor en el cuerpo. Yo me acuerdo que cuando mi mamá vivía conmigo, yo pensando en Aristóteles, mi mamá dejaba ese sillón caliente, yo me sentaba encima y me decía: ay, mamá, usted está sanita según Aristóteles, porque dejó este sillón ardiendo así del calor que emitía el cuerpo. Y Aristóteles, claro, él veía que la gente cuando estaba muy, muy enferma se le bajaba la tensión, se ponía fría, y Aristóteles dice: eso es la parte de calor en una parte del cuerpo. El hombre siempre ha tratado de entender qué es la enfermedad. Y Dios le ha dado los médicos. Denle un aplauso a los médicos, que son los que la Biblia dice en el libro del Eclesiástico que hay que rezar por el médico y darle gracias a Dios y pedirle a Dios que ellos acierten. Yo no estoy de acuerdo con esas personas que tienen un carisma, un servicio de sanación y le dicen: no vaya más al médico, no se tome más las pastillas, porque eso es tentar a Dios. Si usted se siente sano y que las pastillas ya no le hacen daño, vaya al médico para que se las quite. Pero Dios sana también a través del médico, y es una bendición de Dios. Pero los médicos son esos que luchan con los medios que Dios nos ha dado contra la enfermedad. Pero sigue siendo una gran aflicción la enfermedad en el mundo. Entonces Yahvé se reveló, Dios se reveló a Israel como el Dios que sana. Y entonces los judíos tenían una cosa clara: el que sana es Dios. Dios es el único que puede vencer la enfermedad. Ahora, cuando llega Jesucristo a la tierra, el Hijo del Dios vivo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, apenas se bautiza en el Jordán
y supera las tentaciones, llama a unos cuantos discípulos para que sean sus testigos. Ya tenía 4: Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Y con esos 4 llega a la casa de Simón Pedro. Y cuando llega a la casa de Simón Pedro, Cristo sabe cómo, cuando Él quiere que reviente una bomba, Él sabe por dónde la tiene que reventar. Dígale que tiene al lado, las mujeres son muy comunicadoras. Cuando Cristo resucitó no se le apareció un hombre, se le apareció ante toda una mujer. Pero sabe que las mujeres no son chismosas, chismosas son las mujeres malas. Las mujeres buenas son comunicadoras. Entonces, la primera mujer que Jesús sanó, Él ya había expulsado un demonio en la sinagoga, pero la primera mujer que Jesús sanó fue a una mujer, la primera persona que Jesús sanó, y era la suegra de Pedro. Entonces se encuentra esa señora con fiebre tirada en una cama. Nosotros diríamos, ay, tenía fiebre, que se tomó un tachipirín, un brujesic. En ese tiempo no había nada de eso. Una frase muy normal en la antigüedad era, se lo llevó la fiebre. Pues la fiebre es un mecanismo para actuar contra las infecciones, y en ese tiempo no habían antibióticos. Y si una persona agarraba una infección, normalmente se lo llevaba una sepsis. Y la mujer ya estaba tirada en cama con la fiebre, entonces ya estaban resignados. Es posible que la abuela se muera. Era algo muy serio, una fiebre. Y Jesús agarra y dice la Biblia que Él reprendió la fiebre, o sea, con su palabra, Él le mandó a la fiebre a irse. No es que le hizo un conjuro, ni le pasó las manos con unos sobaitos, ni le dio unas hierbitas, ni invocó a Dios, sino que Él, así como un día iba a calmar los mares, con su sola palabra diciéndole a la tormenta, cállate, y la tormenta se cayó. Con esa misma voz que fue la que dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Con ese mismo poder Jesucristo se enfrenta a la fiebre y le dice, vete fiebre. Y la vieja se reanimó. Parecía que se había tomado un triquitraqui esa vieja. Se paró y se puso a cocinar y a servir, y todos se dieron cuenta de que estaba perfectamente sana. Cuando Jesucristo sana de manera inmediata es algo impresionante. Una vez a mí me llamaron para Bejuma, que mi mamá tenía tromboflebitis profunda en una pierna, la pierna caliente, trancada en la vena con un trombo. Eso es muy peligroso. Pero al mismo tiempo tenía bronconeumonía, calatesa y hepatitis. Una señora con esos 3 sellos ya tiene el pasaporte listo para el otro lado. Y mi mamá cuando eso tendría como unos 58, 60 años. Y cuando yo llego allá, le muestro el Santísimo Sacramento y mi mamá me dice, dámelo. Y apenas recibió la comunión, la pierna se refrescó. Empezó a respirar bien y el color amarillo se le fue. Al día siguiente estaba bien. Y no nos explicábamos cómo Dios podía haber hecho algo tan inmediato. Y me la dejó 15 años más viva. Dios es grande, a veces hace milagros así, inmediatos, y tú te sorprendes. Cuando el Señor hace sanaciones así tan rápidas, suelen ser sanaciones milagrosas. Cuando una sanación es milagrosa es cuando el Señor rompe las reglas de la naturaleza y hace que una persona se vea curada inmediatamente. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y eso demuestra que Cristo es Dios. Porque Cristo, que ni miente ni se engaña él mismo, dice al final del Evangelio de San Mateo, dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. O sea que Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Dónde tiene Cristo todo el poder? Entonces Él puede hacer lo que quiera. Cristo, si lo ve conveniente, puede parar el sol, puede hacer el milagro que sea, y el Señor con eso manifiesta su poderío. Pero a veces lo que el Señor hace no es que rompe las reglas de la naturaleza, sino que sana, acelera los procesos del mismo cuerpo o los procesos de los medicamentos
y acelera la curación. Sanación propiamente distinta del milagro es cuando el Señor acelera y desarrolla tu recuperación de una manera grandiosa. Yo recuerdo que en esta misma iglesia había un hombre con cáncer en la lengua antes de que yo llegara para acá. Y la oncólogo que lo veía a él me decía: padre, él estaba recibiendo los tratamientos y todo, pero ese cáncer estaba muy fuerte. Y esa noche cantamos una canción que el Espíritu Santo nos inspiró, que dice: el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. Para Él nada es imposible, Él es el amor y es omnipotente. Y ese hombre escuchó esa canción con tanta devoción y lo hizo llorar tanto que la doctora me dice: parece que se desataron todos los tratamientos. Y el cáncer fue echando para atrás y el Señor se curó. Pero los tratamientos que no habían dado resultados se desataron, porque el poder de Dios debilitó el poder del mal y se desarrolló plenamente esa sanación. Y ese Señor se curó para la gloria de Dios. Entonces sanación es que el Señor hace todo eso. Y es normal, porque cuando tú estás lejos de Dios, aunque tengas todo el dinero del mundo, aunque tengas todo el amor de este mundo, tú estás lejos de Dios. Entonces tú, aunque tengas poder en este mundo y la gente te alabe, tú estás mal. Tú lo necesitas a Él. Dile al que tienes al lado: tú fuiste creado por Él y para Él. Eso es así. A mí me encanta esa historia que hay de unos morochitos, unos gemelos, que nacieron. Y entonces el primer gemelo que nació del vientre era como yo, hermoso, gordo, fuerte, pesaba casi 4 kilos. Pensaban que era todo el parto. Al rato vieron una manito que salió y era que quedaba otro. En vez de la placenta salió él, el sute. ¿Saben lo que es un sute? Cuando una perra para, el último perrito es el sute, el más flaco, el chupado, el que no sabe mamá. Y entonces le dijeron a la señora: tome su niño. Y ella agarró el muchacho, se lo pegó ahí del pecho. Él apenas vio el pecho, como un experto se pegó y empezó a mamar. Pero al sute se lo llevaron para terapia intensiva. Lo operaron 3 veces. Pobre sute, superó las operaciones. Lo alimentaban así por la naricita con un tubo. El papá cogió una gotica de agua en un algodón y con un guante metió la mano y lo bautizó al pobre sute, porque pensaban que se podía morir. Lo bautizó su propio papá. Entonces todos los médicos haciendo lo posible por el sute. Pasados unos días los médicos le dijeron al papá: mira, el seguro se va a acabar, hemos hecho todo por él, ya no hay más remedio, el sute se va. Y la enfermera que escuchó eso le dice: doctor, ya ustedes han hecho todo lo posible, ¿verdad? Sí. La enfermera era una enfermera vieja, estaba para jubilarse ese año. Había tenido 7 hijos, de los cuales 3 eran morochos. Y le dice al doctor: déjeme hacer una cosa a mí. No vaya a hacer un ramazo, una brujería. No, yo soy católica carismática, yo voy todos los jueves a la misa de sanación. Claro, esto es una historia que yo estoy inventando. No ya cree que esta es histórica, las otras sí son históricas. Esta es una parábola. Entonces la señora le dice: no, yo soy católica, yo no hago cosas raras. Bueno, ¿y qué piensa hacer? Metí al gordo en la incubadora. Pero lo va a aplastar. Ese gordo está muy grande. Déjeme, ¿qué le va a hacer de daño? Déjeme meterlo. Metieron al gordo. Apenas el gordo vio al sute, se sonrió. Y el sute ahí con el poco de cable, apenas vio al gordo, fue estirando la manita hasta que le agarró el pulgar al gordo. Al día siguiente empezaron a latirle bien el corazón. Empezó a respirar bien. Empezó a comer. A los 5 días se fueron los 2 felices para su casa. Diga al de al lado: le hacía falta el hermanito. Si aquí hay morochos, saben, si aquí hay gemelos, el drama que significa separarse el día de la boda, el día en que se va, porque cuando son gemelos se quieren tanto que algunos hasta sienten lo que siente el otro. Dile al de al lado: tú eres gemelo de Cristo. Si te alejan de Él, te quitan la vida. Y entonces cuando tú lo recibes a Él, cuando Él se acerca a ti,
Jesucristo dice, yo soy el